Libertad para hablar, para decir lo que pienso. Incluso aquí en Madrid, aunque esto parezca increíble, estoy más cerca de mis compañeros en La Habana, en Cuba, porque por lo menos puedo hablar con ellos por las redes. En Cuba no podía. Yo me sentía como si fuera un judío en el fascismo, en la Alemania de Hitler. Y curiosamente no había un solo policía, porque supuestamente la policía es quien debe proteger a los ciudadanos, quien debe velar por el orden. Allí no había un solo policía. En Cuba no existe equilibrio. O sea, todas las instituciones, todas las fuerzas, la policía, el ejército, los tribunales, todos responden al mismo poder y el ciudadano está totalmente desamparado. En Cuba no hay socialismo ni nada que se le parezca. Cuba es un capitalismo monopolista de Estado, prácticamente feudal, donde hay una familia que controla absolutamente todo el poder económico y militar, con una apariencia democrática. En Cuba quizás tenemos el parlamento más grande de la región, son más de 600 diputados, y sin embargo ni un solo diputado se ha puesto del lado de los manifestantes. Casi todo en ese parlamento se aprueba por unanimidad. Es un parlamento que se reúne 6 días al año, el resto del tiempo no hace nada, y obviamente es para dar una apariencia democrática a un régimen que obviamente no tiene nada, ningún tipo de mecanismo democrático. En Cuba vivimos un adoctrinamiento feroz desde que nacemos. La televisión todo el tiempo está mandándote mensajes de propaganda revolucionaria, que bueno, ya no es revolucionaria, es muy conservadora, pero ellos siguen llamándole a ese conservadurismo revolución. Desde que empiezas en la escuela te obligan a decir todos los días que serás como el Che y que serás comunista. En los libros, por ejemplo, infantiles, para aprender a leer, casi tus primeras lecturas siempre son de soldados, de milicianos que con sus fusiles defienden a la patria. Y con todo eso te van bombardeando desde que eres un niño. Eso ha cambiado últimamente gracias al Internet. El Internet en el mundo ya o sea, lleva un buen tiempo y las redes sociales, pero en Cuba es un fenómeno reciente. Y enseguida los jóvenes empezaron a usar las redes sociales para comunicarse más allá de los mecanismos de control del régimen. Comenzaron a aparecer movimientos por los derechos de minorías, el movimiento LGBT, el movimiento por los derechos de, qué sé yo, de los más desposeídos, contra la discriminación racial, contra el maltrato animal, contra el cambio climático. Empezaron a aparecer todos estos movimientos fuera del régimen y a conectarse a través de Internet. Y por supuesto también movimientos por cambios políticos. Bueno, el régimen ha tenido muchísimo tiempo, más de 60 años, para perfeccionar sus métodos de manipulación, de control, de tortura, de represión. Se han vuelto muy profesionales a la hora de, con sutileza, tratar de construirte como persona, es decir, volverte una no persona. Generalmente para aquellos que se oponen al régimen se usa el término gusanos, porque es justamente en eso en lo que te quieren convertir. De pronto pierdes a tus compañeros de trabajo, las personas no quieren estar cerca de ti cuando eres marcado por el régimen, porque eso podría buscarles problemas a ellos. Es como la gota de agua, que alguno pudiera pensar que es una tortura inofensiva, pero cuando ya llevas demasiado tiempo recibiendo la misma gota en el mismo lugar, es un martillazo lo que cae sobre tu cabeza. Con el tema del exilio es complicado porque contradictoriamente el sistema se ha mantenido en todo este tiempo de pandemia gracias a ese exilio, que con sus remesas, con las recargas de internet, con las recargas telefónicas, con la ayuda que envían a sus familiares en Cuba, es con lo que se ha mantenido el propio régimen, el propio sistema, no por gusto. Una de las medidas que tomaron durante la pandemia es de las más injustas y de las más rechazadas, pero es de las que más oxígeno le da al sistema. Y es que todos los productos básicos prácticamente para comprarlos tienes que hacerlo con moneda extranjera, o con dólares o con euros, o sea, no con la moneda que te pagan en tu país. Y eso es muy contradictorio, es una injusticia tremenda, es lo que quizás ha generado más descontento en una buena parte de la población que no se preocupa tanto por la ideología o por la democracia o por la libertad, pero le afecta esto de manera directa. Sí, he hablado con personas de derecha, de izquierda, con algunos portavoces de los partidos, he hablado con Pablo Casado, también me reuní con el ministro de Relaciones Exteriores. O sea, he hablado con muchos políticos y está bien. Yo siento que hay una preocupación honesta y real por las libertades en Cuba y por la situación de Cuba. El tema es que no basta a veces con solo estar preocupados, ¿no? Realmente hay que hacer algo concreto por la gente. Hay que ayudar a la gente de Cuba que está sufriendo,
hay que interesarse realmente por un pueblo que no tiene ahora mismo libertades ni derechos, y hay que decirle abiertamente al régimen de Cuba que no se aprueba lo que ha hecho y que no se le, o sea, no se le puede permitir humanamente que en este siglo sigan comportándose como abusivos, como poderes abusivos, incluso con elementos fascistas, porque en Cuba han ocurrido incidentes que no pueden catalogarse de otra manera que no sea como acciones fascistas. Eso no se puede tolerar en la actualidad. En Cuba hay un capitalismo monopolista de Estado que es brutal, con características feudales, bastante ineficiente. Y el ejemplo más claro de que Cuba no es socialista es un joven llamado Leonardo Romero Negrín, que en medio de unas protestas en abril sacó un cartel en un parque que decía socialismo sí, represión no, y fue totalmente reprimido por la policía. Y luego el 11 de julio ese mismo joven no solo fue golpeado en la calle, sino que dentro de la estación de la policía con una tabla fue golpeado de nuevo. O sea, el régimen se ensaña con un joven que se autorreconoce como socialista, pero que no está de acuerdo con la represión. Entonces no se trata aquí de un problema ideológico, se trata de un problema de un sector, una casta, una cúpula que está en el poder y que está dispuesta a lo que sea porque nadie lo saque de ese poder que constituye, por supuesto, grandes privilegios para ellos. Sí. Hay una cosa que yo sí creo totalmente, que es que la verdad de un país no está en los discursos de sus políticos, está muchas veces en la creación de sus artistas. Cuando hay un conflicto en algún lugar del mundo, yo lo primero que me pregunto es qué películas están haciendo, qué libros están escribiendo, qué cuadros pintan, qué obras de teatro hacen, qué música componen. Porque eso me parece que está mucho más cerca de la sensibilidad real de los pueblos y te puede dar una idea mucho más clara de qué es lo que pasa en ese lugar del mundo. Por lo tanto, aquellos que no entiendan a Cuba o que quieran entender a Cuba, no se acerquen a sus políticos, acérquense a la creación de sus artistas. Y en esas películas, en esa literatura, en esa música, van a encontrar realmente qué es lo que está pasando en ese país ahora mismo.